Despedimos a nuestro equipo de recursos humanos. ¿Por qué teníamos un equipo de recursos humanos, verdad? Y ese equipo de recursos humanos estaba creando problemas que no existían. Y esos problemas desaparecieron cuando los despedí. Hace unos días, un director general se paró en el escenario de un evento de Fortune y anunció a todos que había despedido a todo su departamento de recursos humanos, diciendo que estaban creando problemas. Y luego, al eliminarlos, los problemas desaparecieron. Ahora, sé que hay muchas personas que asienten con la cabeza en señal de aprobación, pero antes de adelantarnos demasiado, quiero analizar la verdadera implicación de lo que esto significa para las personas que permanecen en esta empresa y si esto realmente te llega a pasar a ti. La empresa se llama Bolt. El director ejecutivo en cuestión aquí es Ryan Breslow, quien es cofundador y director general de esta empresa fintech estadounidense. Un poco de contexto sobre Ryan es que cofundó esta empresa desde su dormitorio hace varios años y luego vio cómo explotaba su crecimiento. Para todos los efectos, la empresa despegó. En su punto máximo, la empresa fue valorada en aproximadamente 11,000 millones de dólares y tenía un total de 800 empleados, pero desde 2022 las cosas no han ido tan bien. De hecho, la valoración de la empresa ha caído hasta alrededor de 300 millones de dólares mientras grabo esto y solo quedan unos 100 empleados, y esto ha sido después de 4 rondas de despidos. Eso representa una disminución del 97% en la valoración y obviamente hay algunos problemas con la empresa y su desempeño. ¿Sabes? Ryan evidentemente dejó la empresa en 2022 y luego regresó en 2025 para intentar solucionar el problema. Y uno de los problemas que él ha identificado es el equipo de recursos humanos, que sé que, de nuevo, mucha gente probablemente va a decir, sí, ellos son parte del problema. Así que específicamente ahora está siendo criticado por despedir a todo su departamento de recursos humanos, alegando que habían creado problemas que no existían antes. Y mientras ha tratado de aclararlo, lo que se dice aquí es que el departamento fue eliminado como parte de una iniciativa de despidos masivos para tratar de ajustar el tamaño de este negocio que está teniendo dificultades. Él solo tiene 32 años, así que es bastante joven para los estándares de un director general. Pero agregó que estos profesionales de recursos humanos estaban más preparados para condiciones de tiempo de paz en empresas grandes, en lugar de un entorno de startup enfocado en el crecimiento rápido y la eficiencia. La palabra clave aquí es tiempo de paz, y a lo que él se compara es a un héroe de guerra que regresa a la organización para intentar resolver y arreglar el problema. Cuando entras con una mentalidad de guerra, eso significa que no hay límites, hay una barrera. El Departamento de Recursos Humanos le impide ejecutar esta estrategia que él considera la correcta, dado el estado en el que se encuentra su empresa. Ahora, lo que sí hizo fue reemplazar a los profesionales de recursos humanos por un equipo más pequeño de operaciones de personal que básicamente se encargaba únicamente de la capacitación y el apoyo a los empleados. Así que me imagino que probablemente algunas cosas de inscripción de nuevos empleados, temas de beneficios, pero principalmente la parte de capacitación y desarrollo. Entonces, en otras palabras, ya no queda ningún departamento de mitigación de riesgos. Y sé que a muchas personas les molesta el papel tradicional de recursos humanos en una organización. Y he hablado bastante sobre esto recientemente en mis canales, lo he mencionado, especialmente si me sigues en mi TikTok y en mi Instagram, donde realmente estamos profundizando en cómo operan los recursos humanos en estas organizaciones. Y el objetivo número uno del Departamento de Recursos Humanos es mitigar riesgos en nombre de la empresa. Y muchas veces, el empleado es considerado como el riesgo, pero en este caso, tienes a un director general que llega diciendo que ustedes son el riesgo. Y esto es lo que yo interpreto entre líneas. Esta es mi propia opinión, pero me parece que él los ve como un obstáculo para poder, de nuevo, ejecutar esta estrategia de despedir a un montón de personas y no tener a alguien en la sala diciendo, oye, espera un minuto, realmente no podemos hacerlo de esta manera, esto no está bien. Necesitamos tener cierto protocolo y cierto proceso que seguimos. Hay leyes que debemos obedecer, hay cosas que debemos hacer para mantenernos en regla. Si simplemente eliminas ese problema, los quitas del camino. Ahora puedes hacer lo que quieras hacer. Así que, esencialmente, lo que él ha hecho es eliminar toda esta capa de protección. Y sé que he dicho en otros videos que el Departamento de Recursos Humanos no está aquí para proteger al empleado promedio. Y eso en general es cierto, pero hay una preocupación por la responsabilidad legal que ellos consideran en ambos lados. Eso afecta a ambas partes. No es solo que ellos solo velen por el mejor interés de la empresa, porque a veces lo que más le conviene a la empresa es asegurarse de que están cumpliendo las leyes para los empleados y haciendo lo correcto ahí, porque eso es lo que limita su responsabilidad legal. A veces tienen que seguir los procesos y procedimientos correctos,
Hay ciertas maneras en las que puedes proceder incluso cuando estás en un estado con empleo a voluntad o trabajas para un empleador bajo ese esquema. Todavía hay cosas que necesitas hacer para cumplir plenamente con la normativa. Y no puedes simplemente despedir a la gente sin ninguna repercusión. Hay leyes sobre a quién despides, cómo los despides, si pertenecen a una clase protegida. Hay ciertos protocolos que has seguido para asegurar el cumplimiento de muchas leyes diferentes. Pero en este caso, cuando eliminas toda esa capa de protección, lo que básicamente estás haciendo es operar sin red de seguridad. No hay una capa de protección para poner a prueba las ideas, para revisar los números, para asegurarse de que no haya patrones que no sean defendibles en un tribunal. ¿Y los empleados que están siendo despedidos, cómo sabemos si siquiera están siendo tratados correctamente? Que los acuerdos de indemnización que están firmando cumplen con las normas y están limitando la responsabilidad de la empresa. Así que, desde esa perspectiva, me estoy poniendo el sombrero de recursos humanos y diciendo, está bien, hay problemas serios. Si simplemente eliminas todo tu departamento de recursos humanos, eso está creando una burocracia innecesaria. Y seamos honestos, muchas veces los departamentos de recursos humanos sí tienen mucha burocracia y solo ven las cosas en blanco y negro. Y eso puede ser muy frustrante para el empleado promedio. Como cuando vas y quieres quejarte con alguien. Vas al departamento de recursos humanos y te escuchan, toman nota de tu queja y dicen, ajá, pero en realidad están pensando, ¿vas a ser un problema para nosotros? Esto es algo que también necesitamos mitigar. Así que pueden estar escuchando tu queja sobre esa otra persona, pero también la están escuchando desde la perspectiva de dónde está el verdadero riesgo para la empresa, no para ti. Pero de nuevo, esto funciona en ambos sentidos. Si lo haces por los empleados, a veces los gerentes necesitan que los pongan en su lugar y a veces se necesitan ciertos límites. Y he estado en algunas de estas reuniones con estos líderes que intentan hacer ciertas cosas y tuvimos que intervenir y decir no lo vamos a hacer así. Eso va a crear demasiado riesgo. Hay ciertos protocolos que debes seguir. Hablamos de esto en el video del PIP. Si viste eso, hay ciertos protocolos que debes seguir para asegurarte de que estás limitando tu responsabilidad. Y en muchos casos, estos empleados pueden demandar. ¿Qué pasa si simplemente despiden a un montón de veteranos, personas que tienen cierta edad o que pertenecen a una categoría protegida por la ley? Demasiadas mujeres, demasiadas personas de cierto grupo racial o de cierta religión son atacadas en exceso. Y aunque él quizá no piense que eso sea un gran problema, las personas que fueron despedidas seguramente están pensando que sí lo es. Y si él no tiene el respaldo documental ni la capacidad de verlo desde una perspectiva estratégica, como la de recursos humanos, entonces le va a costar mucho trabajo defender estas decisiones en la corte si estos empleados deciden regresar y demandar, lo cual tienen todo el derecho de hacer. Ahora, él dice que reemplazó este departamento con un grupo más pequeño del equipo de operaciones para encargarse de la capacitación y el apoyo a los empleados, que básicamente es como un equipo mínimo. Me pregunto si estas personas siquiera están capacitadas en recursos humanos, pero aún así las funciones son muy especializadas. E incluso si forman parte de un área tradicional de recursos humanos, esta capacitación y este apoyo a los empleados no son funciones que limiten la responsabilidad. Y dice que necesitamos un grupo de personas muy orientadas a lograr resultados, y simplemente no hay una cultura de lograr cosas y se quejan mucho. No, eso es válido. A la gente le gusta quejarse, la gente se queja de todo. Solo mira la sección de comentarios en cualquiera de mis videos. Puedes ver cuánto se queja la gente, no importa lo que hagas. Y probablemente hay una cultura. Seamos completamente justos. Si alguna vez has tenido un negocio y has intentado contratar gente, hay una cultura de personas que no quieren hacer las cosas. Y ya sabes, hablamos sobre la renuncia silenciosa, hablamos de todos estos, ya sabes, fenómenos culturales en el lugar de trabajo que, vamos a decir las cosas como son. Probablemente hay un problema de actitud general en el lugar de trabajo en general. Estoy generalizando, pero probablemente sí lo hay. Y podemos debatir si está justificado o no. Pero aún así existe, así que probablemente sí tiene una preocupación válida en ese sentido. Pero el dueño de una empresa siempre va a querer a su bebé más que cualquier empleado que contrate, y así es la naturaleza de esto. Ellos no se juegan lo mismo que él. Esto no es algo que ellos desarrollaron en su dormitorio y buscaron hacer crecer hasta alcanzar una valoración de 11 mil millones de dólares. Estas son personas que reciben un sueldo y que han sido despedidas varias veces. Ha habido varias rondas. Les han dicho que son parte del problema, que los han sacado del negocio porque no se esfuerzan lo suficiente. Y básicamente han desarrollado un problema de actitud, especialmente en los últimos 4 o 5 años, donde hemos visto la naturaleza del mercado laboral. O sea, he hablado de esto hasta el cansancio. Así que no necesariamente culpo a estas personas por tener este problema, pero aún así entiendo su punto de vista. Estoy tratando de ser muy equilibrado aquí. Entiendo su punto de vista. Entiendo de dónde viene el Departamento de Recursos Humanos. Entiendo la postura de los empleados, pero en algún punto intermedio, el sistema, si está funcionando como fue diseñado, se supone que debe ser simbiótico.
Todas estas partes diferentes se supone que deben trabajar unas con otras. Se supone que debes tener un director general que tenga una visión, que provea los empleos, que provea los ingresos y que dé la dirección para la organización. Tienes empleados que están comprometidos en ayudar a construir esa visión y son recompensados por ello. Y recursos humanos es un puente entre las personas y la organización para asegurarse de que todo cumpla con las normas, que se maneje correctamente. Y luego, en algunos casos, mantener a los gerentes bajo control, pero también asegurarse de que los empleados que tal vez se están pasando de la raya también estén bajo control. Así que en cierto modo, cierra el círculo. Ahora, sé que esa es una forma idealista de verlo. Y probablemente no funciona así muy bien en muchas organizaciones, pero así es como se supone que debe funcionar. Pero en este caso, cuando tomamos la decisión de eliminar por completo, llamémoslo así, el brazo protector de la organización. Y de nuevo, no siempre se siente así, pero afecta a ambas partes. Existe un riesgo muy real para las personas que se quedan, y en enero de 2022 hubo un esfuerzo concertado para intentar que los empleados y contratistas aceptaran acciones en lugar de recibir su pago en efectivo. Así que esta es una empresa que está luchando por pagar la nómina, luchando por mantenerse solvente, y ahora él está entrando y deshaciéndose del único brazo que se supone que debe proteger tanto a la empresa como al empleado al mismo tiempo. Y ahora que ya no hay red de protección, así que solo piensa en las personas que se quedan atrás. Tienes a un director general que ha llegado aquí diciendo que están en una zona de guerra, que él es esencialmente el general en una zona de guerra, y ahora ya no tienes ninguna capa de protección. No tienes a nadie en la sala cuestionando las decisiones que se están tomando, si son ilegales, si están en una zona gris, si son defendibles, abogando en cualquier nivel. Y ahora tienes a estos empleados que pueden o no recibir su pago y no tienen a nadie a quien acudir para quejarse, para hablar, para abogar por ellos, para recibir algún tipo de remedio o cualquier tipo de aclaración sobre la política. Ahora tienes que ir directamente con el director general. Ahora solo quedan, ya sabes, probablemente unas 100 personas en la organización. Pero aún así es un riesgo muy real. Y esto es exactamente lo que dijo en esa reunión. Despedimos a nuestro equipo de recursos humanos. ¿Por qué? Teníamos un equipo de recursos humanos, ¿verdad? Y ese equipo de recursos humanos estaba creando problemas que no existían. Y esos problemas desaparecieron cuando los despedí. ¿Por qué? ¿Por qué te deshiciste de tu equipo de recursos humanos? Lo reemplazamos con un equipo de 2 personas de gestión de personal, cuyo objetivo era simplemente agilizar la gestión de personal. Está bien. No puedo decir que recomendaría lo mismo en una empresa grande, pero estamos de vuelta. Estamos de nuevo en modo startup. Esos profesionales de recursos humanos tienen ideas realmente importantes. Sí, cuando estás en tiempos de paz y cuando eres una empresa más grande. Pero ya sabes, somos una empresa con trabajo remoto. No es como, ya sabes, muchos de los problemas potenciales que podrías tener en un lugar de trabajo realmente no existen porque no estás en la misma habitación que alguien. Está bien, hay muchas falacias en lo que él acaba de decir sobre que no hay muchos problemas si solo eres una empresa con trabajo remoto. Todavía puedes acosar a alguien, todavía puedes despedir ilegalmente a alguien de forma remota, todavía puedes violar muchas leyes laborales y de empleo y violar las protecciones para categorías protegidas de manera remota. El hecho de que alguien esté trabajando de forma remota no te protege de toda esta responsabilidad. Así que creo que eso es simplemente una visión muy ingenua de lo que hace el área de recursos humanos y de los riesgos potenciales que existen. En un entorno donde, ya sabes, estás reemplazando a todo el departamento de recursos humanos con 2 personas. Y ahora él está diciendo que es tiempo de guerra y está tratando de forzar a la empresa a volver a una mentalidad de startup. Así que lo que yo interpreto de eso es que probablemente vas a trabajar un montón de horas. Probablemente, ya sabes, él ya está diciendo que hay personas que no han estado cumpliendo con su trabajo. Sé que ha habido varias rondas de despidos. Y entonces, proverbialmente, ya sabes, estás en la mira. Si no cumples, van a haber una consecuencia. Y probablemente tienes a muchas personas que están muy preocupadas por eso. Y ahora, de nuevo, no tienen ninguna protección. No tienen ninguna vía de recurso más que emprender acciones legales por su cuenta e intentar resolver esto por sí mismos. Así que es una estrategia realmente interesante. Me pregunto a largo plazo cómo va a funcionar esto. Hay un pequeño fragmento más de otra entrevista que hizo recientemente que quería poner porque le da un poco más de perspectiva sobre la mentalidad aquí de lo que realmente está pasando en Bolt. Sí, o sea, cuando regresas a una empresa que no he estado operando durante unos 3 años, es difícil tener una idea clara de lo que está pasando. Y no quería llegar con mano dura y empezar a tomar decisiones antes de tener una evaluación realmente clara. Así que le di al equipo 60 días, básicamente,
Todos tuvieron una oportunidad completamente justa de mostrar lo mejor de sí mismos, entregarme su mejor trabajo y conocerme. Y luego, ya sabes, después de 60 días, tuvimos que, ya sabes, naturalmente no todos estaban alineados ni encajaban perfectamente para seguir adelante. Y ya sabes, somos una startup. Esto no es una gran corporación. No tenemos presupuestos enormes. Así que tuvimos que quedarnos solo con las personas de primer nivel. No es que las personas con las que nos separamos no lo fueran. Puede que sean de primer nivel en otra empresa. Soy solo un tipo de fundador muy específico que tiene una forma muy particular de hacer las cosas. Y algunas personas pueden, ya sabes, encajar bien trabajando conmigo y otras no. Eso no los hace malas personas, ni malos ejecutivos, ni malos ejecutores. Es solo que, ya sabes, naturalmente algunas personas no van a encajar bien. Así que hicimos la evaluación, hicimos un montón de cambios y ahora el equipo está funcionando al máximo. Así que, de nuevo, tratando de volver a la narrativa de que son una startup, la empresa ha existido por más de 10 años. La empresa alcanzó una valoración de 11.000 millones, tenía 800 empleados. No hay nada en esa empresa que sea una startup. Todo en esa empresa indica que es una compañía bien establecida que simplemente fue administrada. Seamos honestos, no fue administrada correctamente. Su valoración ha disminuido un 97%. Esta es una empresa que está en soporte vital, tratando de mantenerse relevante y de sobrevivir. Así que tratar de presentar esta narrativa de que es una startup es intentar cambiar la cultura de la organización. Aún tienes 60 días para demostrar tu valía. Tienes que hacer todo esto pasando por 1000 trabas, me imagino. Y luego mucha gente siendo despedida, mucha gente pasando de 800 a 100. Hay mucho riesgo. Cada persona que es despedida representa un riesgo. Y me imagino yo no estoy en la sala, así que esto es solo mi opinión, pero me imagino que el Departamento de Recursos Humanos probablemente estaba diciendo algo como, oye, probablemente no podemos hacer movimientos aquí sin que haya una cantidad significativa de riesgo. Y el director general y el equipo de liderazgo entrando y diciendo, no quiero escuchar eso, no quiero escuchar eso. Quiero deshacerme de estas personas y no quiero que te interpongas en mi camino. Estás creando problemas para que yo pueda ejecutar mi estrategia, incluso si la estrategia, al menos desde una perspectiva de recursos humanos, simplemente no es sólida. Entonces, la solución más fácil es simplemente deshacernos del Departamento de Recursos Humanos. Pero sé que esto probablemente es algo que mucha gente dice, sí, solo deshazte del Departamento de Recursos Humanos. Pero ¿a qué costo? Esto no es que yo esté defendiendo a recursos humanos. Esto no es que yo esté defendiendo a los directores generales. Esto no es que yo esté defendiendo a nadie, sino que trato de verlo desde una perspectiva más pragmática, como desde un lugar neutral. ¿Es realmente esta la mejor ruta a seguir? Y si eres un empleado que se quedó, sabes que eres uno de los 100 que quedan. ¿Cómo te sientes respecto a tus perspectivas cuando el director general llega diciendo que esto es un entorno de guerra? Has visto que han despedido a 700 de tus compañeros, has visto que todo tu departamento de recursos humanos o cualquier capa de protección percibida ha desaparecido. Y ahora estás sentado ahí pensando, caray, ¿qué sigue para mí? ¿Cómo podrías estar realmente comprometido cuando sientes esa presión? Que si no cumples con el estándar, sea cual sea ese estándar que parece ser ambiguo, es probable que pierdas tu trabajo. Y solo me pregunto cómo se va a desarrollar esto a largo plazo. Voy a ponerle atención a esto, pero quiero tu opinión al respecto. ¿Crees que sea buena idea eliminar recursos humanos por completo? Ahora, no estoy diciendo que no deba haber alguna reforma en cómo funcionan las cosas. No estoy diciendo eso en absoluto, pero que toda la función sea eliminada y simplemente reemplazada por personas que solo facilitan la capacitación. ¿Sabes qué pasa cuando tienes un problema con tus beneficios? ¿Qué pasa si tienes un problema con tu pago? ¿Qué pasa si tienes cualquier asunto para el que necesites, ya sabes, ayuda formal? Hay algunos casos válidos para acudir a recursos humanos. No recomiendo que vayas y lo hagas por, ya sabes, cosas menores o por cosas que crees que son un problema. Hay ciertas maneras de hacerlo, pero si de verdad te está pasando algo ilegal, ahora no tienes a quién recurrir. Así que solo tengo curiosidad si crees que es una buena idea. ¿Y te gustaría ver que eliminen por completo tu propio departamento de recursos humanos? ¿Y estarías dispuesto a aceptar si tu equipo de liderazgo empezara a despedir a todos? Y ya sabes, en esta situación, ¿cómo te sentirías? Deja un comentario y dime. Pero bueno, pensé que esta era una historia realmente interesante y no quiero divagar más de lo que ya lo he hecho. Pero creo que esto está muy relacionado con todo lo demás de lo que hemos estado hablando con el video del plan de mejora del desempeño que acabamos de hacer. Y ya sabes, todo esto como que nos da una idea general de dónde encaja todo esto y cuál es el futuro del trabajo si esto es así.
Lo que estamos tratando de hacer es simplemente deshacernos de personas como esta. Así que bueno, eso es todo lo que tengo. Te agradezco por vernos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.